De pronto notó que la sacudían suavemente. Debía haberse quedado dormida. Mamá estaba diciendo: «Dentro de unos minutos estaremos en Stuttgart». ¿Soñolienta? Ana se puso el abrigo y pronto ella y Max estuvieron sentados sobre el equipaje a la entrada de la estación de Stuttgart, mientras mamá salía a tomar un taxi. Seguía lloviendo. La lluvia tamborileaba sobre el tejado de la estación y caía como una cortina reluciente entre ellos y la plaza oscura que se abría delante. Hacía frío. Por fin volvió mamá. «Vaya sitio», exclamó. «Hay como una especie de huelga, algo relacionado con las elecciones, y no hay taxis, pero ¿ven aquel letrero azul de ahí?». Al otro lado de la plaza se vio un brillo azulado entre la lluvia. «Eso es un hotel», dijo mamá. «Tomaremos solo lo que nos haga falta para la noche y echaremos una carrera hasta ahí». Después de dejar la mayor parte del equipaje depositado en la consigna, atravesaron la plaza mal iluminada. El maletín que Ana llevaba no hacía más que golpearla en las piernas, y llovía tan fuerte que apenas se lograba ver. Una vez resbaló y pisó un charco hondo, de modo que se le encharcaron los dos pies, pero por fin llegaron bajo el techado. Mamá pidió 2 habitaciones y luego Max y ella se fueron a comer. Ana estaba tan cansada que se fue directo a la cama. Por la mañana se levantaron cuando todavía estaba oscuro. «Pronto veremos a papá», dijo Ana mientras desayunaban en el comedor sombrío. Nadie más se había levantado aún, y el camarero, con cara de sueño, le sirvió a golpes los bollos correosos y el café, como si de ese modo quisiera hacerles ver lo mucho que lo estaban fastidiando. Mamá esperó a que el camarero regresara a la cocina y entonces dijo: «Antes de llegar a Zúrich y ver a papá, tenemos que cruzar la frontera entre Alemania y Suiza». «¿Tenemos que bajarnos del tren?», preguntó Max. «No», dijo mamá, «nos quedaremos en el compartimento. Vendrá un hombre a mirar los pasaportes, lo mismo que el revisor. Pero», y fijó la vista en los 2 niños por turno, «esto es muy importante. Cuando vengan a mirar los pasaportes, no quiero que ninguno de ustedes diga nada, ¿entendido? Ni una palabra». «¿Por qué?», preguntó Ana. «Porque si no, el hombre dirá: ¡qué niña tan horrible y parlanchina! Me parece que le voy a quitar el pasaporte», dijo Max, que siempre se levantaba de mal humor cuando no había dormido lo suficiente. «¡Mamá!», clamó Ana. «¿No será verdad, quiero decir, que nos puedan quitar los pasaportes?». «No, no lo creo», dijo mamá. «Pero por si acaso, el nombre de papá es tan conocido. No nos interesa llamar la atención de ninguna manera. De modo que cuando venga el hombre, ni pío. Acuérdense, ni una sola palabra». Ana prometió acordarse. Por fin había dejado de llover y fue muy fácil cruzar otra vez la plaza hasta la estación. El cielo empezaba entonces a aclararse y Ana vio que había carteles de las elecciones por todas partes. Había 2 o 3 personas a la puerta de un sitio donde decía colegio electoral, esperando a que abrieran. Ana se preguntó si irían a votar y por quién. El tren estaba casi vacío y tuvieron un compartimento para ellos solos hasta que en la estación siguiente se subió una señora con una cesta. Ana oyó una especie de pataleo en el interior de la cesta, como si dentro hubiera algún animal. Miró a Max para ver si él también lo había oído, pero su hermano seguía malhumorado y estaba mirando por la ventanilla con el ceño fruncido. Ana empezó también a ponerse de mal humor y a recordar que le dolía la cabeza y que sus botas todavía estaban mojadas de la lluvia de la noche anterior. «¿Cuándo llegamos a la frontera?», preguntó. «No lo sé», dijo mamá. «Todavía falta un rato». Ana observó que otra vez estaba estrujando la cara del camello. «¿Como en 1 hora?», preguntó. «Siempre estás haciendo preguntas», dijo Max, aunque la cosa no era con él. «¿Por qué no te callas?». «¿Por qué no te callas tú?», contestó Ana. Se sintió amargamente ofendida y trató de pensar algo hiriente que decirle. Por fin exclamó: «Me gustaría tener una hermana». «Y a mí no me gustaría tener ninguna», dijo Max. «¡Mamá!», gimió Ana. «Bueno, por lo que más quieran, ya está bien. Tranquilos», gritó mamá. «¿No tenemos ya bastantes complicaciones?». Seguía apretando el bolso del camello y a cada rato miraban dentro para ver si los pasaportes seguían ahí. Ana se movía en su asiento, fastidiada. Todo el mundo era horrible. La señora de la cesta había sacado un gran trozo de pan con un pedazo de jamón y se lo estaba comiendo. Nadie dijo nada durante el largo rato. Luego el tren empezó a ir más despacio. «Perdone», dijo mamá. «¿Estamos llegando a la frontera suiza?».
La señora de la cesta siguió masticando y meneó la cabeza. ¿Lo ves?, dijo Ana a Max. También mamá hace preguntas. Ni siquiera se molestó en replicar, sino que puso los ojos en blanco. A Ana le dieron ganas de darle una patada, pero mamá se habría dado cuenta. El tren se paró y volvió a arrancar. Volvió a pararse y volvió a arrancar. Cada vez que hacía eso, mamá preguntaba si ya era la frontera, y la señora de la cesta meneaba la cabeza. Por fin, cuando el tren volvió a pararse, a la vista de un grupo de edificios, la señora de la cesta dijo: «Me parece que ya estamos llegando». Esperaron en silencio mientras el tren se detuvo parado en la estación. Ana oía voces y las puertas de otros compartimentos abriéndose y cerrándose. Luego, ruido de pasos por el pasillo. La puerta de su compartimiento se abrió y entró el inspector de pasaportes. Llevaba un uniforme parecido al de los revisores y tenía grandes bigotes de color castaño. Miró el pasaporte de la señora de la cesta, asintió con la cabeza, lo selló con un sello pequeño de goma y se lo devolvió. Luego se volvió a mamá. «¿Mamá?», le entregó los pasaportes y sonrió. Pero la mano con la que sujetaba el bolso estaba sometiendo al camello a horribles contorsiones. El hombre examinó los pasaportes, luego miró a mamá para ver si era la misma persona que aparecía, y después Max y luego Ana. Sacó el sello, pero entonces se acordó de algo y volvió a mirar los pasaportes. Por fin los selló y se los devolvió a mamá. «Buen viaje», dijo mientras abría la puerta del compartimento. No había pasado nada, pensó Ana. Max la había asustado para nada. «¿Lo ves?», exclamó, pero mamá le lanzó tal mirada que se cayó. El inspector de pasaportes cerró la puerta tras de sí. «Todavía estamos en Alemania», dijo mamá. Ana sintió que se estaba poniendo colorada. Mamá volvió a meter los pasaportes en el bolso. Hubo silencio. Ana oía lo que afuera se movía dentro de la cesta. A la señora masticando otro trozo de pan con jamón. Las puertas que se abrían y se cerraban a lo largo del tren, cada vez más lejos. El silencio pareció interminable. Luego el tren se puso en marcha, rodó unos cientos de metros y se volvió a parar. Más abrir y cerrar puertas, y esta vez más deprisa. Voces que decían: «Aduana, ¿tienen algo que declarar?». Otro hombre distinto entró del compartimento. Mamá y la señora dijeron las dos que no tenían nada que declarar, y él hizo una señal con tiza sobre todos los bultos, incluida la cesta de la señora. Otra espera después de un toque de silbato y por fin volvieron a arrancar. Esta vez el tren agarró velocidad y siguió traqueteando con regularidad a lo largo de la campiña. Al cabo de un rato, Ana preguntó: «¿Estamos ya en Suiza?». «Creo que sí. No estoy segura», dijo mamá. La señora de la cesta dejó de masticar. «Así es», dijo apaciblemente. «Esto es Suiza. Estamos en Suiza ya. Este es mi país». Era maravilloso. «¡Suiza!», exclamó Ana. «Estamos de verdad en Suiza». «Ya era hora», dijo Max, y sonrió de oreja a oreja. Mamá dejó el bolso del camello sobre el asiento vacío que tenía al lado, y sonrió y volvió a sonreír. «Bueno», dijo. «Bueno, pronto estaremos con papá». De repente Ana se sintió muy tonta y atolondrada. ¿Qué quería hacer o decir algo extraordinario y divertido? Pero no se le ocurría nada. De modo que se volvió a la señora suiza y dijo: «Perdone, pero ¿qué es lo que lleva usted en esa cesta?». «Es mi morrongo», dijo la señora con su dulce voz de pueblo. Sin saber por qué, aquello era terriblemente divertido. Ana, conteniendo la risa, lanzó una mirada a Max y vio que también él estaba casi retorciéndose. ¿Qué es un morrongo?», preguntó al tiempo que la señora echaba hacia atrás la tapa de la cesta. Y antes de que nadie pudiera responder, se oyó un miau, y por la abertura asomó la cabeza de un feo gato negro. Entonces Ana y Max ya no pudieron contenerse y explotaron de risa. «Te ha contestado», jadeó Max. «Tú dijiste ¿qué es un morrongo?», y él dijo «miau», chilló Ana. «Niños, niños», dijo mamá, pero no sirvió de nada. No podían dejar de reír. Siguieron riéndose de todo lo que veían sin parar hasta llegar a Zúrich.
Mamá se excusó ante la señora, pero ella dijo que no importaba, que estaba bien que los niños estuvieran de buen humor. Cada vez que ya parecían aquietarse, bastaba con que Max dijera que es un morrongo, y Ana chillaba ¡miau! Y vuelta a empezar. Todavía se estaban riendo cuando ya el andén de Zurich buscaron a papá. Ana fue quien lo vio primero. Estaba al lado de un puesto de periódicos. Tenía la cara muy pálida y buscaba con la mirada entre la multitud que se apiñaba alrededor del tren. ¡Papá! Gritó Ana. ¡Papá! Él se volvió y los vio. Y entonces papá, que siempre era tan serio, que nunca hacía nada con prisas, corrió hacia ellos. Abrazó a mamá y la estrechó contra sí. Luego abrazó a Ana y Max. Los abrazaba y los volvía a abrazar y a todos y no quería soltarlos. No los veía, dijo. Tuve miedo. Ya sé, dijo mamá. Papá había reservado habitaciones en el mejor hotel de Zurich. Tenía una puerta giratoria, gruesas alfombras y montones de dorados por todas partes. Como todavía no eran más que las 10 de la mañana, desayunaron otra vez, mientras charlaban sobre todo lo que había pasado desde que papá salió de Berlín. Al principio, parecía como si tuvieran cosas interminables que contarle, pero al rato descubrieron que también era muy agradable estar juntos sin decir nada. Mientras Ana y Max se atiborraban de 2 clases diferentes de croissants y 4 de mermelada, mamá y papá se sonreían el uno al otro. Cada poco tiempo se acordaban de algo y papá decía, ¿has podido traerte los libros? O mamá decía, llamaron del periódico y querían un artículo tuyo esta semana, si es posible. Pero después volvían a caer en un silencio apacible y sonriente. Por fin Max se bebió el último sorbo de su chocolate caliente, se limpió los labios, las últimas migajas de croissants y preguntó, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero nadie había pensado en eso. Tras un instante, papá dijo, vamos a ver cómo es Zurich. Decidieron ir, antes que nada, a la cima de un monte que se alzaba sobre la ciudad. El monte era tan empinado que había que ir en funicular, una especie de ascensor sobre ruedas que subía derecho por una pendiente alarmante. Ana nunca había estado en funicular y tuvo que repartir su atención entre la emoción de la experiencia y el escrutinio ansioso del cable en busca de señales de desgaste. Desde la cima del monte se veía Zurich, allá abajo, apiñado en un extremo de enorme lago azul. El lago era tan grande que la ciudad parecía pequeña en comparación, y el lado más lejano estaba oculto por las montañas. Había barcos de vapor que desde aquella altura parecían de juguete, y que iban recorriendo el borde del lago, parándose en cada uno de los pueblecitos que había desperdigados por las orillas y dirigiéndose luego al siguiente. Brillaba el sol y le daba a un tono aspecto muy atractivo. ¿Puede ir cualquiera en esos barcos?, preguntó Max. Era justamente lo que Ana iba a preguntar. ¿Te gustaría ir?, dijo papá. Pues irás, esta tarde. El almuerzo fue espléndido, en un restaurante con un ventanal que daba al lago. Pero Ana no fue capaz de comer gran cosa. Se notaba la cabeza embotada, probablemente pensó por haberse levantado tan temprano. Y aunque la nariz ya no le destilaba, le dolía la garganta. ¿Te encuentras bien?, preguntó mamá un poco alarmada. Sí, respondió Ana pensando en la excursión en el barco por la tarde. De todos modos, estaba segura de que era solo cansancio. Al lado del restaurante había una tienda donde vendían postales. Ana se decidió por una y se la mandó a Hempy, mientras Max le mandaba otra a Gunther. Estoy pensando cómo irán las elecciones, dijo mamá. ¿Tú crees de verdad que los alemanes van a votar por Hitler? Me temo que sí, dijo papá. ¿O no?, dijo Max. Muchos chicos de mi colegio estaban en contra de él. A lo mejor mañana nos encontramos con que casi nadie ha votado por él, y entonces podríamos regresar todos a casa, como dijo el tío Julius. Es posible, dijo papá, pero Ana se dio cuenta de que en realidad no lo creía. La excursión en barco por la tarde fue un gran éxito. Ana y Max se quedaron en cubierta a pesar del viento frío, contemplando el tráfico del lago. Aparte de los barcos de vapor, había embarcaciones particulares y hasta unas cuantas barcas de remos.
Su vapor iba haciendo chuc chuc de un pueblecillo a otro. Por una de las orillas del lago, todos los pueblos eran muy bonitos, con sus casitas relucientes, rodeadas de bosques y colinas. Cada vez que el vapor se acercaba a un embarcadero, tocaba fuerte la sirena para que todos del pueblo supieran que llegaba. Y mucha gente embarcaba y desembarcaba en cada sitio. Al cabo de una hora aproximadamente, cruzó de pronto el agua hasta un pueblecito de otra orilla, y luego regresó al mismo punto de Zúrich de donde había salido. Caminando de vuelta al hotel, entre el ruido de los coches, los autobuses y los tranvías, con su estruendo metálico, Ana se dio cuenta de que estaba muy cansada, y se volvió a notar la cabeza embotada. Se alegró de volver a la habitación de hotel que compartía con Max. Todavía no tenía hambre, y a mamá le pareció verla tan cansada que la metió directamente en la cama. Tan pronto como apoyó la cabeza en la almohada, la cama entera pareció elevarse y salir flotando en la oscuridad, con un ruido de chuc chuc que podría haber sido un barco, o un tren, o un sonido que salía de su propia cabeza. La primera impresión de Ana cuando abrió los ojos por la mañana fue que en la habitación había demasiada luz. Los volvió a cerrar rápidamente y se quedó muy quieta, tratando de concentrarse. Había un burbullo de voces al otro extremo de la habitación, y también una especie de crujido de algo que no fue capaz de identificar. Debía ser muy tarde y todos los demás estarían ya levantados. Volvió a abrir los ojos cautelosamente, y esta vez la luz subió y bajó, y acabó por reorganizarse en forma de la habitación que conocía, con Max todavía en pijama, sentado en la otra cama, y mamá y papá de pie cerca de él. Papá tenía un periódico, y de eso procedían los crujidos. Estaban hablando en voz baja porque creían que ella seguía durmiendo. Entonces la habitación dio otro vuelco y ella volvió a cerrar los ojos, y le pareció que iba flotando a alguna parte mientras las voces continuaban. Alguien estaba diciendo, de modo que tienen mayoría. Luego esa voz se fue apagando. Y otra, ¿o era la misma? Dijo, votos suficientes para hacer lo que quiera. Y luego, inequivocadamente, Max con mucha tristeza. ¿Así que no volveremos a Alemania? ¿Así que no volveremos a Alemania? Así que no volveremos a Alemania. ¿De verdad lo ha dicho 3 veces? Ana abrió los ojos con gran esfuerzo y dijo, ¡Mamá! Al momento una de las figuras se apartó del grupo y vino hacia ella. Y de repente apareció la cara de mamá muy cerca de la suya. ¡Ana! ¡Mamá! Otra vez y de golpe estaba llorando por lo mucho que le dolía la garganta. Después de todo, se difuminó. Mamá y papá estaban junto a su cama mirando un termómetro. Papá tenía el abrigo puesto. Debía haber salido especialmente a comprar el termómetro. Alguien dijo, 40, pero no podía ser su temperatura de lo que estaban hablando, porque no recordaba que se lo hubieran tomado. A la siguiente vez que abrió los ojos, halló un hombre con barbita mirándola. Dijo, buenos días, señorita, y sonrió. Mientras sonreía, sus pies se alzaron del suelo y volvió a posarse encima del armario, donde se transformó en un pájaro y estuvo graznando gripa, hasta que mamá lo hizo salir por la ventana. Luego de pronto era de noche, y Ana le pidió a Max que le llevara un poco de agua, pero Max no estaba. Era mamá quien estaba en la otra cama. Ana, dijo, ¿por qué estás durmiendo en la cama de Max? Mamá contestó, porque estás enferma. Y Ana se alegró mucho, porque si estaba enferma, eso quería decir que Heimpy vendría a cuidarla. Dijo, dile a Heimpy, pero estaba demasiado cansada para acordarse de lo demás, y cuando volvió a mirar, estaba allí otra vez el hombre de la barbita. Y no le gustó porque estaban disgustando a mamá diciendo, complicaciones, una y otra vez. El hombre le había hecho algo en el cuello, y por eso se le habían hinchado y le dolía. Y ahora se lo estaban palpando. Ana le dijo, no haga eso, muy fuerte, pero él no hizo caso y pretendió obligarla a beber una cosa horrible. Ana iba a apartar el vaso, pero entonces vio que no era el hombre de la barba, sino mamá, y en sus ojos azules había una mirada tan terrible y decidida que pensó que no merecía la pena resistirse. Después, el mundo se aquietó un poco y empezó a comprender que había estado enferma durante cierto tiempo, que había tenido fiebre alta y que si encontraba tan mal era porque los ganglios del cuello enormemente hinchados y blancos. Tenemos que bajar la fiebre, comentó el médico de la barba.
Después mamá dijo, te voy a poner una cosa en el cuello para que se te mejore. Ana vio que de una palangana salía vapor. Está demasiado caliente, gritó. No lo quiero. No te lo voy a poner demasiado caliente, dijo mamá. No quiero, chilló Ana. Tú no sabes cuidarme. ¿Dónde está Hempy? Hempy no me pondría vapor caliente en el cuello. No digas tonterías, dijo mamá. Y de repente se estaba apretando una compresa humeante de algodón contra su propio cuello. Vamos, dijo. Si no está demasiado caliente para mí, no va a estarlo para ti. Y lo apretó contra el cuello de Ana. Y rápidamente le puso un vendaje alrededor. Estaba terriblemente caliente, pero se podía soportar. No es tan horrible, ¿no? Dijo mamá. Ana estaba tan enfadada que no contestó. Y la habitación empezaba otra vez a dar vueltas. Pero mientras caía flotando en el sopor, pudo oír todavía la voz de mamá que decía, le voy a bajar esta fiebre aunque me cueste a mí la vida. Después de aquello, debió quedarse amodorrada o dormida, porque de pronto tenía otra vez el cuello fresco y mamá se lo estaba destapando. ¿Y tú cómo estás, cerdo gordo? Dijo mamá. ¿Cerdo gordo? Dijo Ana débilmente. Mamá tocó con mucho cuidado a uno de los ganglios hinchados de Ana. Este cerdo gordo, dijo, es el peor de toda la cuadrilla. El de al lado no es tan malo, se llama cerdo flaco. Y este se llama cerdo rosado. Y este es cochinito. Y este, ¿cómo se llama este? Fraulein Lambeck, dijo Ana y se echó a reír. Estaba tan débil que la risa más bien parecía un cacareo, pero mamá se puso muy contenta de todos modos. Mamá siguió poniéndole los momentos calientes y no era demasiado malo, porque siempre habían chistes sobre cerdo gordo y cerdo flaco y Fraulein Lambeck. Pero aunque Ana tenía el cuello mejor, su fiebre seguía siendo alta. Se despertaba encontrándose bastante normal, pero a la hora de comer estaba mareada, y por la tarde ya todo se había vuelto confuso y vago. Tenía ideas extrañísimas, le asustaba el papel de las paredes y no soportaba estar sola. Una vez, cuando mamá la dejó para bajar a cenar, creyó que la habitación se estaba haciendo progresivamente más pequeña y gritó porque creyó que acabaría aplastándola. Después de aquello, mamá no cenaba en una bandeja en la habitación. El médico dijo, no puede seguir así mucho tiempo. Una tarde, Ana estaba tumbada mirando las cortinas. Mamá las acababa de correr porque estaba anocheciendo y Ana estaba tratando de ver qué formas había. La tarde anterior habían hecho una forma de avestruz y según le iba subiendo la fiebre. Ana había visto el avestruz con más y más claridad, hasta que por fin pudo hacerlo andar por toda la habitación. Esta vez pensaba que quizá podría haber un elefante. De pronto oyó un cuchicheo al otro extremo de la habitación. Giró la cabeza con dificultad. Allí estaba papá, sentado con mamá, y estaban mirando una carta juntos. No oía lo que mamá estaba diciendo, pero por el tono de voz comprendió que estaba nerviosa y disgustada. Entonces papá dobló la carta y puso su mano sobre la de mamá. Y Ana pensó que no tardarían en marcharse. Pero no se marchó. Se quedó ahí sentado con la mano de mamá en la suya. Ana los estuvo mirando un rato hasta que se le cansaron los ojos y los cerró. Los susurros se habían hecho más tranquilos e iguales. No se sabía por qué, pero era solo un sonido sedante, y al rato Ana se durmió escuchándolo. Cuando se despertó, supo enseguida que había estado durmiendo mucho tiempo. Había además alguna otra cosa rara, pero no pudo averiguar qué. La habitación estaba en penumbra, con una sola luz encendida sobre la mesa donde mamá solía sentarse, y Ana pensó que se le habría olvidado apagarla cuando se fue a la cama. Pero mamá no se había ido a la cama, seguía ahí sentada con papá, igual que cuando Ana se durmió. Papá todavía tenía agarrada la mano de mamá con una de las suyas y la carta doblada en la otra. «Hola, mamá». «Hola, papá», dijo Ana. «Qué rara me siento». Mamá y papá se acercaron inmediatamente a su cama y mamá le puso una mano sobre la frente. Luego le metió el termómetro en la boca. Cuando lo volvió a sacar, pareció que no podía creer lo que veía. «Es normal», dijo. «Por primera vez en 4 semanas es normal». «Eso es lo único que importa», dijo papá y arrugó la carta. Después de aquello, Ana se repuso muy deprisa. Cerdo gordo, cerdo flaco, Fraulein Lambeck y los demás se fueron desinflando poco a poco, y el cuello dejó de dolerle. Empezó a comer otra vez y a leer.
Max venía a jugar a las cartas con ella cuando no iba a algún lugar con papá, y pronto la dejaron levantarse un ratito y sentarse en un sillón. Mamá tenía que ayudarla a dar aquellos pocos pasos por la habitación, pero una vez sentada, al calor del sol que entraba por la ventana, se sentía muy contenta. Afuera el cielo estaba azul y veía que la gente que pasaba por la calle no llevaba abrigo. En la acera de enfrente había una señora con un puesto de tulipanes, y en la esquina un castaño estaba lleno de hojas. Era primavera. Se asombró a ver lo mucho que había cambiado todo durante su enfermedad. También la gente parecía satisfecha con el tiempo primaveral, y muchos compraron flores en el puesto. La señora que vendía tulipanes era morena y regordeta, y se parecía un poco a Hempy. De pronto, Ana se acordó de una cosa. Hempy iba a reunirse con ellos 2 semanas después de su salida de Alemania. Ya debía haber pasado más de un mes entonces. ¿Por qué no había venido? Iba a preguntárselo a mamá, pero llegó antes Max. «Max», dijo Ana, «¿por qué no ha venido Hempy?» Pareció como si Max se apenara. «¿Quieres sentarte en la cama?», preguntó. «No», repuso Ana. «Bueno», dijo Max, «no sé si debo decírtelo, pero han pasado muchas cosas mientras estabas enferma». «¿Qué cosas?», preguntó Ana. «Ya sabes que Hitler ganó las elecciones», dijo Max, «pues enseguida acaparó todo el gobierno y pasa exactamente lo que decía papá, que a nadie se le deja decir ni una palabra en contra de él. Si lo hacen, los meten a la cárcel». «¿Y es que Hempy ha dicho algo en contra de Hitler?», preguntó Ana, que ya la veía en una mazmorra. «No», dijo Max, «pero papá sí lo hacía, y sigue haciéndolo. Y por supuesto, nadie en Alemania puede publicar nada de lo que papá escribe, de modo que no puede ganar dinero y no tenemos para pagar a Hempy». «Ya», dijo Ana, y tras un momento añadió, «¿entonces somos pobres?». «Yo creo que sí, un poco», respondió Max, «solo que papá va a intentar escribir para algunos periódicos suizos. Entonces volveremos a estar bien». Se levantó como para irse y Ana dijo rápidamente, «Yo no creo que a Hempy le importara lo del dinero. Si tuviéramos una casita, seguro que querría venir y cuidarnos de todas maneras, aunque no le pudiéramos pagar mucho». «Sí, bueno, esa es otra», dijo Max y vaciló antes de añadir, «no podemos alquilar una casa porque no tenemos muebles». «Pero», dijo Ana, «los nazis se han apoderado de todo», dijo Max. «Eso se llama confiscación de la propiedad. Papá recibió una carta la semana pasada». Max sonrió. «Ha sido como una de esas comedias horribles en las que todo el rato está llegando gente con malas noticias. Y encima tú, a punto de estirar la pata». «Yo no iba a estirar la pata», dijo Ana. «Yo ya sabía que no», dijo Max. «Pero ese médico suizo tiene una imaginación muy siniestra. ¿Quieres regresar a la cama?». «Creo que sí», repuso Ana. Se sentía un poco débil, y Max la ayudó a cruzar la habitación. Ya metida cómodamente en la cama, dijo, «Max, eso de confiscación de la propiedad, o como se llame, ¿es que los nazis se lo han llevado todo? ¿Hasta nuestras cosas?». Max asintió con la cabeza. Ana trató de imaginárselo. Se habían llevado el piano, las cortinas de flores del comedor, su cama, todos sus juguetes, entre ellos el conejo rosa de trapo. Por un momento le entristeció mucho acordarse del conejo rosa. Tenía ojos negros bordados, los suyos de cristal se le habían caído hacía años, y una costumbre encantadora de derrumbarse sobre las patas. Su peluche, aunque ya no fuera muy rosa, era blando y amoroso. ¿Cómo se le había ocurrido llevarse en su lugar aquel perro lanudo que no tenía ninguna gracia? Había sido una terrible equivocación, y ahora ya no podría arreglarla nunca. «No he dejado de pensar que deberíamos habernos traído la caja de juegos», dijo Max. «Seguro que ahora mismo Hitler está jugando a la oca». «Y acunando mi conejo rosa», dijo Ana, y se echó a reír, pero a sus ojos habían asomado algunas lágrimas y se le estaban corriendo por las mejillas. «Bueno, de todas maneras tenemos suerte de estar aquí», dijo Max. «¿Por qué dices eso?», preguntó Ana. Max apartó la vista para mirar por la ventana con gran concentración. «Papá recibió noticias de Hempy», dijo con estudiada indiferencia. «Los nazis fueron a recoger nuestros pasaportes al día siguiente de las elecciones».